Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy nuevamente lunes de acciones en el Chiringuito de Valores. En esta oportunidad vamos a hacer la parte 2 de estrategias adireccionales, en la cual vamos a analizar ratios entre distintos ETFs. ¿Sí? En la primera parte habíamos analizado el sector de consumo discrecional versus el sector de consumo básico, y también habíamos analizado el mercado global versus el mercado americano, ¿también? O mejor dicho, el mercado global excluyendo Estados Unidos, que es un poquito distinto, pero un poco la idea era dimensionar cuánto había ganado el mercado americano en estos años luego del establecimiento del QE, ¿sí? Del Quantitative Easing. Que obviamente ha sido muy positivo porque básicamente ha sido como digo yo, ¿no? Una aspiradora, una impresora de dinero y una aspiradora de dinero básicamente, lo cual hizo que se inflara muchísimo ese mercado en detrimento de otros que, si bien también crecieron menos. Entonces ahí va el quid de la cuestión con las estrategias adireccionales. No importa la dirección de los activos que están dentro de la estrategia, lo que importa es el spread entre ambos, o sea, el comportamiento relacional, ¿sí? Relativo que hay entre ambos activos. A mí lo que me importa es si ambas acciones bajan, que si yo aposté a que ese spread entre ambas se incremente, yo pueda seguir ganando incluso con una caída de ambos activos. Es decir, y para ponerlo al lado contrario, si ambos activos suben, lo importante es estar comprado en el activo que más sube y estar vendido en el activo que tiene un menor ritmo de suba, de tal manera que ese spread se incremente y yo ganar con esa estrategia. ¿Está bien? Dicho esto, son estrategias interesantes cuando el mercado está como perdiendo esa tendencia definida en un contexto donde claramente el propulsor principal ya ha dejado de ser el Quantitative Easing, que básicamente fue lo que dirigió el mercado durante los últimos 10-15 años, para pasar a un mercado donde es un poco más complejo la direccionalidad general de los activos. Como hemos visto este año, estamos cerrando un 2023 con una ganancia en sectores muy definidos, ¿sí? Como es el de sector de comunicaciones, como es el sector de las empresas de tecnología, ¿sí? Y lo que sería el consumo discrecional. Todo el resto de sectores, por lo menos en lo que es el mercado norteamericano, ha estado mucho más comprometido o ha mostrado rendimientos mucho menores de lo que han mostrado estos tres sectores que mencioné. ¿Está bien? Entonces, ante situaciones de este estilo, bueno, una estrategia direccional puede ser útil y puede ser interesante tenerla en cuenta dentro de nuestra cartera de estrategias, ¿sí? No solamente hay cartera activa, sino también cartera de estrategias que van a convenir según las condiciones del mercado. Por eso una de las cuestiones que se habla y que se dice, sobre todo cuando tenemos que administrar carteras de inversión, tanto propias como de clientes, así como también hacer trading, que son cosas diferentes, es tener flexibilidad operativa a la hora de decidir qué estrategia utilizar. No todas las estrategias son las mejores para todas las condiciones de mercado. Hay condiciones que, digamos, habilitan o son más propicias para determinadas estrategias y otras condiciones para otras, ¿sí? Ahora estamos en un cambio, ¿sí? En una transición de condiciones de mercado que invita a pensar en cuestiones distintas y no solamente cuestiones direccionales como compro y me olvido. ¿Está bien? Así que vamos a la introducción y continuamos con el análisis. Bueno, ahora es un análisis muy simple que vamos a realizar hoy. Simplemente vamos a comparar el comportamiento de los últimos años del Nasdaq versus el ETF TLT, que es un ETF de bonos americanos a 20 años, ¿sí? De maduración constante, es decir, es un fondo donde todo el tiempo está buscando mantener una duration de 20 años en su cartera y reinvierte sus propios rendimientos. Es decir, los rendimientos que producen los bonos, sí, que pagan cupones de interés. Y lo que observamos es muy claro, ¿no? Hay una tendencia alcista muy marcada a favor del mercado de renta variable, donde obviamente un Nasdaq ha mostrado, y por eso lo puse, ¿no? Totalmente adrede, una dinámica alcista mucho más preponderante
que el resto de los mercados, el resto de los ETF, y se hace mucho más notorio frente a activos de renta fija como un bono a 20 años en un contexto, recordemos, de tasa prácticamente cero durante años. ¿Está bien? Y claramente, si hay un contexto de tasas, ¿sí?, de tipos de interés de prácticamente cero durante años, por más años que le quieras agregar a la duración de un bono, la tasa de rendimiento versus el mercado de renta variable en un contexto de impresión de dinero permanente no va a ser tan rica como comprar mercado de acciones y listo. Por eso se favorecieron tanto durante todos estos años las estrategias de indexación, donde uno simplemente compraba un índice, ¿sí?, y se indexaba a un índice y ya está. No había necesidad de hacer ningún tipo de trading discrecional. Era simplemente seguir el mercado y listo. ¿Está bien? Por eso también los portfolios de 60-40 tampoco eran tan convenientes en sí. Era mejor realmente estar, más que nada, dejar de lado la renta fija, porque la renta fija no rendía. Y era muy prioritario tener en cartera acciones del mercado, ¿está bien?, de renta variable. El gran problema es que cuando vino el cambio de paradigma con respecto al aumento de los tipos de interés, producto del contexto inflacionario de los principales países del mundo, hizo que esa dinámica alcista permanente, propulsada por la emisión constante de los bancos centrales, se acabara. Y encima no solamente eso, con el aumento de tipos de interés afectara de sobremanera no solamente los activos de renta variable, sino lo más obvio que se iba a afectar, que eran los activos de renta fija, ¿sí? Aquellos bonos que estaban en paridades altísimas, ¿está bien?, durante tantos años, producto de estas políticas de tasas prácticamente cero, cuando incrementaron esa tasa, sobre todo considerando bonos de mucha duración, el impacto en precios fue brutal, ¿sí? Por eso tuvimos un 2022 donde todo caía y un 2023 donde los bonos realmente no levantaron mucho, ¿sí? No levantaron porque las tasas todavía siguen en alza, ¿sí?, tanto en la curva americana en todos sus plazos, ¿sí?, como la política de la Fed era alcista, ¿sí?, en cuanto a tipos de interés, lo cual obviamente afectaba a la baja los precios de los bonos a 10, a 20, a 30 años, ¿no?, naturalmente. Así que obviamente este año se reforzó aún más la situación de una ventaja del QQQ en detrimento de un TLT, es decir, aún siguen ganando el mercado accionario, ¿está bien? Entonces, si nosotros analizamos el gráfico, lo que observamos era que luego de la crisis del 2009, una tendencia alcista e indiscutida del mercado de renta variable tecnológico, el QQQ, el Nasdaq, ¿sí?, el cual ganó versus, ¿sí?, los bonos americanos a 20 años, 1700%, ¿está bien? O sea, si nosotros comprábamos Nasdaq, ¿sí?, y vendíamos bonos a 20 años, íbamos a ganar esta cuantía, ¿bien? El gran problema, y por eso me parece interesante a futuro tener este tipo de análisis en el canal, es el hecho de que estamos llegando a niveles que se escapan un poco de la dinámica que venía y de la tendencia que venía teniendo este ratio, ¿sí?, el QQQ versus el TLT, que se produce ¿dónde? Nada más ni nada menos que en mayo del 23, ¿sí?, en mayo del 23. ¿Y por qué se produce aquí? Acá se generan dos efectos. Por un lado se resuelve el techo de la deuda, pero ese techo de la deuda de Estados Unidos se resuelve y habilita la emisión de más deuda. Y los tipos de interés a largo plazo seguían en aumento, a pesar de que los de corto plazo y los de referencia de la Fed ya estaban llegando a sus límites de alza. ¿Y esto qué generó? Generó que obviamente los bonos a 20 años y los bonos de la parte larga de la curva americana se vieran muy afectados en precio. ¿Está bien? Cuando nosotros estamos hablando de que en esta época, desde mayo a octubre aproximadamente, los bonos a 10 años aumentaron de 4% a 5%, también pasó lo mismo para los bonos a 20 años. Y por la duration que tienen estos bonos, el impacto en precio es muy alto. Y no solamente eso, en esta época, si bien hubo un cierto impas durante el verano, el mercado americano, el Nasdaq, subió
mucho y siguió avanzando en gran cuantía, lo cual hizo que se escapara un poquito, ¿está bien? El precio en relación al TLT. Y el gran problema es que, ok, si nosotros nos manteníamos dentro de una dinámica de canal alcista, acá se nos está desviando mucho. Y la regla nos indica de que si hay mucho desvío luego de haber quebrado, ¿sí?, toda esta resistencia dinámica bajista, que está bien, tiene una línea de tolerancia, ¿sí?, que es este canalcito pequeño que tenemos acá, ¿está bien? Pero que fue muy respetada durante varios años. Acá lo que estamos viendo es que eventualmente va a haber una reversión a la media, ¿sí? Es más, podríamos establecer perfectamente un canal de regresión lineal para poder ver este comportamiento. ¿Bien? Se me desarma completamente. No me funciona. Así que lo que vamos a hacer, en vez de establecer un canal de regresión lineal, vamos a establecer un canal tradicional con una línea central. ¿Sí? Y no solamente eso, sino vamos también a establecer y vamos a incorporar acá una media móvil, ¿sí?, de... A ver, media móvil, si está en inglés o en español. Bueno, a veces se nos pone un poco difícil móvil, vamos a poner. Uno quiere promedio móvil, ¿será? Media móvil. Bueno, vamos a hacer así, vamos a hacer algo bastante más simple. Vamos a nuestros gráficos, aquí vamos a copiar y ya estamos, ¿está bien? Vamos a hacer algo un poquitín más sencillo porque a veces el TradingView se nos pone un poco, se nos enoja un poco. ¿Sí? Vamos a poner una de 200 periodos. Así que para un gráfico de compresión mensual como la que estamos ahora es un poco corto, hay que admitirlo. Es más, tendríamos que ponerlo prácticamente de 12 meses. ¿Sí? Vamos a hacer algo así, va a ser un poquito más estable. ¿Sí? También sigue siendo bastante ajustada. Vamos a ponerle una ya de 24 meses, ¿sí?, que ya estamos... Ahí me gusta más, es un poquito más estable como línea de tendencia central. Y lo que estamos viendo es que nos invita a decir, bueno, ok, será mejor posicionarse un poco más en renta fija que en renta variable, ¿sí? O por lo menos que ese portfolio, ¿no?, que uno sostenía ponderando mucho más acciones que equity, acciones que renta fija, empezar a mezclarlo un poquitito. Así que, dado el desvío que está teniendo, porque por lo menos desde mi punto de vista, en un contexto de alza de tasas, donde ya los rendimientos de los bonos no son 0, no son 50 puntos básicos, sino más bien 4, 4,5, invitan a poder tomar un buen rendimiento con un riesgo prácticamente no cero de precio, porque obviamente si tenemos un repunte de alza de tasas vamos a tener un impacto en precio, pero sí en cuanto a calidad crediticia. ¿Está bien? Así que esto para lo que es el Nasdaq, este desvío me parece bastante relevante. Podríamos hacer después desdoblar otras cosas, como hacer este desdoblamiento para decir, bueno, ok, esto sigue al alza, ¿está bien? Pero desde mi punto de vista, al menos esperar una reversión a la zona de resistencia dinámica alcista quebrada, ¿está bien? Como mínimo. Y luego el otro análisis que me gusta hacer también es comparar el ETF de mercados emergentes versus el ETF del mercado global americano, el ITOT versus el EEM, ¿está bien? Que son dos ETF que traquean, como dije, el índice de mercados emergentes del MSCI y el índice de mercado total americano, ¿sí? Y lo que estamos viendo es claramente un comportamiento bajista muy marcado. ¿Producto de qué? Si vemos de qué momento se produce esta caída o esta pérdida, ¿no?, de posicionamiento de los mercados emergentes, es con el advenimiento de la crisis 2008, donde luego de la caída muy puntual, ¿no?, obviamente durante los primeros momentos de crisis, cuando se inicia el quantitative easing, básicamente, no el tightening, que es el que tenemos actualmente, el easing, donde la Reserva Federal empieza a imprimir dinero de loco, para hablar mal y pronto, tenemos una caída muy marcada de lo que es la fuerza relativa de los mercados emergentes. Es decir, esto no quiere decir que los mercados emergentes hayan caído. De hecho, y voy a poner algo bastante representativo,
para que se vea de lo que estoy hablando, ¿no? Vamos a poner acá el EM, ¿sí? Que es el iShare MSCI Emerging Index Fund, como nueva escala de precio, ¿sí? Y el ITOT, para que se vean bien gráfico de lo que estamos hablando, ¿sí? ¿Qué pasa? Si nosotros vemos el ETF de mercados emergentes, que es la línea, y vamos a hacer así, chiqui. Vamos a ocultarlo acá. Y vamos a ocultar también la media móvil. Lo que estamos viendo acá es claramente lo siguiente. Lo que estamos viendo es un mercado emergente prácticamente lateral, ¿sí? Prácticamente lateral durante estos últimos 15 años, y un ITOT, ¿sí? Un mercado global americano alcista. Y obviamente esto lo que nos genera es, y voy a borrar de vuelta estos grafiquitos, es algo muy simple, es una tendencia a la baja de la fuerza relativa de mercados emergentes versus el ITOT, no porque el mercados emergentes haya bajado, sino que se muestra adireccional frente a un mercado americano muy direccional al alza, ¿está bien? Lo cual hizo que si nosotros hubiéramos comprado mercados emergentes y vendido ITOT, hoy estar disfrutando de una pérdida de nada más, nada menos de casi 80% de nuestro capital invertido en esta estrategia adireccional, ¿está bien? Así que esto, digamos, hoy en día yo lo que veo es que esta dinámica sigue intacta. Por ahora, esta tendencia bajista marcada por este canal a la baja, más la media móvil de 24 meses, considerando que acá estamos en un gráfico de compresión mensual, marca una direccionalidad hiper clara, que esto continúa a la baja, ¿está bien? Entonces, hasta que esta direccionalidad bajista no se revierta, realmente entrar en los mercados emergentes en detrimento del mercado americano es un riesgo. Es decir, comprar emergentes y vender americanos hoy en día sigue siendo un riesgo porque hay más probabilidad de una continuación de esa tendencia de pérdida de fuerza relativa de los emergentes versus el mercado americano. Así que dicho esto, al igual que con el triple Q versus el TLT, mi postura es, desarmar Nasdaq e ir más para los TLT. En el caso del ITOT versus emergentes es seguir quedándose en ITOT versus y no en emergentes hasta que por lo menos no se quiebre al alza esta relación negativa que viene sosteniéndose desde el año 2010 aproximadamente a la fecha. Así que dicho esto, como siempre digo, muchas gracias por estar del otro lado, muchas gracias al equipo del Chiringuito por estar siempre con nuevas noticias, con nueva información para poder seguir los mercados financieros, y como siempre nos vemos el próximo viernes en nuestro viernes de Chiringuito, donde hacemos los análisis de los dashboards de intermercado, donde analizamos distintos tipos de activos y damos un panorama general del mercado financiero. Así que muchas gracias, que tengan excelente semana.